98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Guías penitenciarios, una académica, un policía y accionistas de empresas se suman a las personas vinculadas por el caso Metástasis, además del exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, la comisionada Carolina Garzón y la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez. ¿El crimen organizado alcanzó a todas las esferas del Estado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Paco Moncayo, él es ex consejero del gobierno anterior. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de este importante emisor. El caso Metástasis y su derivado, conocido como el caso Purga, ha revelado los alcances que tenía el crimen organizado que tiene en el país con el Estado, implicando a funcionarios de toda índole, pero sobre todo a los funcionarios del sistema judicial. Todo intento de control de las cárceles y esta disminución de la violencia en las calles fue en vano, ahora que vemos que la justicia está totalmente permeada por el narcotráfico. El tema fundamental de la situación que vive el país, si se hace un análisis objetivo, es que es el Estado ecuatoriano el que ha sido penetrado por el crimen organizado transnacional, ¿no? Que es un término más amplio que solamente narcotráfico. Crimen organizado internacional es evidente, cubre y se ha convertido en un jugador inclusive geopolítico en las relaciones internacionales del mundo. Entonces, cuando estamos hablando de lo que pasa en el Ecuador, no podemos perder la perspectiva de cómo están participando elementos criminales europeos, norteamericanos, de los países vecinos, para entender el por qué estamos en la situación actual. Entonces, en este estado, el crimen organizado transnacional encontró un nicho adecuado para poder operar en impunidad. Y esto a través de apoderarse de distintas áreas del Estado, no solamente del gobierno, de las empresas, de la sociedad civil, de medios de comunicación, de elementos de la seguridad, inclusive de clubes deportivos, que es lo que hoy conocemos. O sea, es el Estado, ahora bien, en varias de sus expresiones, el que ha sido penetrado. Y hoy ese Estado está en guerra con el crimen organizado transnacional, que tiene poder sobre la propia estructura del Estado. Mire usted. ¿Y cuál es la razón, general? ¿Cuál es la razón por qué el Ecuador se ha convertido en un centro para el establecimiento de ese crimen transnacional? Porque usted lo acaba de mencionar y dar un ejemplo claro. Son bandas y mafias que operan en diferentes países de la región. ¿Por qué es Ecuador la nación que se convirtió de repente en la más violenta de Latinoamérica el año pasado, por ejemplo? Como yo he planteado, cuando hablamos de metástasis, usted tiene que ver dónde nació el tumor, porque ese tumor se va expandiendo por el organismo, pero es el mismo, no son diferentes tumores. Y a mi juicio, donde inicia la penetración es desde la política. Desde la política, por medidas que se toman, bien sea por consideraciones ideológicas o sea por cualquier otro tipo de intereses, que van poniendo en manos de estos grupos criminales transnacionales la capacidad de incidir en lo demás de la estructura. Si es que tuviésemos un sistema político firme, fuerte, bien organizado, con partidos políticos, no 280 grupos de aventureros que quieren vivir de la política y sin trabajar,
créame, la situación sería diferente. Ahora, la búsqueda de control de la justicia no es nueva en el país. En su artículo de opinión que yo leía, general, usted marca las diferencias, como lo acaba de mencionar, en lo que ocurre ahora por la presencia del crimen transnacional. O sea, ya no hablamos entonces de asuntos políticos en el país cuando los políticos protegen los intereses de mafias y organizaciones criminales. Claro, de la historia del Ecuador sabemos que hubo partidos que intentaron siempre controlar a la justicia, pero eran otras épocas, otras amenazas. Mire, cuando hablamos del control, que es tan importante como la justicia, estoy hablando de contralorías, de superintendencias, a lo largo de la historia eran personalidades conocidas y reconocidas las que iban a esas funciones. Diga usted, Partido Social Cristiano, me acuerdo del doctor Merlo, una personalidad tan reconocida. Bueno, en todos, inclusive en la dictadura militar, el contralor era el general Espinosa, uno de los hombres impolutos, impecables. No importaba de qué partido, no importaba si es que había presión de algún partido, pero se esmeraban los partidos en colocar personas reconocidas por su transparencia. Mire usted, Polit, y haga usted la diferencia entre Polit y lo que viene después con lo que hubo antes. ¿Por qué esos políticos interesados en controlar a las personas que hacen justicia y a los organismos de control que son los responsables de hacer los informes, de establecer qué grados de responsabilidad tienen los funcionarios? Esa es la diferencia. Y para mí, todo esto tiene detrás un cambio de sistema. Cambiar de una democracia en la que hay controles cruzados, pesos contra pesos, funciones independientes, al modelo chavista por el cual se apoderaron de todas las funciones, crearon mañosamente incluso una función de participación ciudadana y control que no era sino un instrumento para poner en los cargos del que ordenaba el mandón de turno. Entonces dejamos de vivir una democracia y para que funcione ese sistema neofascista... ¿Ese fue el inicio de la penetración del crimen organizado en el país? Mire usted, el crimen organizado en el país ha logrado penetrar en todos los sectores. Lo que ha hecho la fiscal general con una actitud valiente, que quizás la historia reconozca, pero como usted verá, ¿cuántas sesiones en la Asamblea y no pueden respaldar la acción de esta gran fiscal que hemos tenido, no fiscales incondicionales del poder? Mire usted, ¿dónde están los problemas? Veamos, pero solo este hecho en el centro de la política, que es la Asamblea. General, creo que la mayoría de ecuatorianos respalda el trabajo que está haciendo la fiscal Diana Salazar. Sin embargo, ¿no cree usted también que la fiscal ha caído en algunos momentos en el juego de la justicia politizada también? Por ejemplo, cuando no llamó a juicio por el caso Encuentro, sino hasta que el expresidente Guillermo Lasso ya no tenía el poder, además con la velocidad con la que ha trabajado en el caso de los sobornos, por ejemplo, marca grandes distancias frente a la lentitud con la que conocemos los avances del caso Encuentro. Mire usted, en un estado descompuesto, una fiscal ni con un ejército de fiscales podría haber enfrentado todos los temas que usted plantea simultáneamente, pero el trabajo que ha hecho poniendo en riesgo su vida, porque ya ve lo que pasa al que denuncia, pues. Este periodista, asambleísta, que denunció, y allí están los denunciados, y allí están fotos en piscinas, fotos en actos sociales de políticos y estas personas que están ya identificadas como elementos del crimen organizado. Entonces, querer o exigirle más a la fiscal sería injusto, a mi juicio. No puede ser perfecto el trabajo, pero dígame usted,
¿Qué fiscal en este país se ha atrevido a meterle la mano al poder corrupto? Si es que no suceden las cosas así, serán las presidencias simplemente un objeto de mercado. El más rico se compra la presidencia, el más rico se compra las posiciones en la asamblea. ¿Y de dónde viene la riqueza? Y muchas veces, ¿de dónde viene el financiamiento? De las FARC, o como hemos visto en gobiernos locales, del crimen organizado. Por eso yo defiendo que lo que hay que corregir es el sistema político, porque todo lo demás, justicia, control, empresas, medios, clubes deportivos, en fin, van a incluso la academia, general, la academia se ve hoy también permeada por el crimen organizado, porque la mayoría de los 19 jueces mencionados por el caso Metástasis y Purga tienen trayectoria en el sector público, especialmente en la función judicial, pero la mayoría además fueron profesores universitarios. Mire, usted, solo acordémonos cómo le metieron en el 2011 la mano a la justicia. Acuérdese cómo fue el concurso para la Corte Nacional. Recuerde usted cómo a los jueces que querían que ganen en la entrevista le ponían 10 y a los buenos que estaban a la cabeza en la entrevista les ponían 1. En esos concursos amañados pusieron a los que quisieron. Además, por otro lado, ¿cómo organizaron el Consejo de la Judicatura? Con representantes de las distintas funciones. Pero ¿quién manejaba todas las funciones? El Ejecutivo. Hay que ver esto un poco atrás para darse cuenta que lo que estamos viviendo es la consecuencia del manejo político de este país, y que si no cambia eso, si no cambia el sistema político, vamos a seguir siendo vulnerables a estas amenazas. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que el crimen organizado escogió a Ecuador para hacer base de sus acciones? Porque como usted lo decía, estas mafias, estas organizaciones son de diferentes sectores del planeta y muchos de la misma región, pero de otros países también. ¿Por qué Ecuador? Tal vez, a diferencia de los demás países de la región, nuestras autoridades han demostrado falta de preparación para enfrentar este problema. No, el Ecuador se ha vuelto una plataforma para el negocio criminal de las drogas por varias razones geopolíticas y políticas. Una razón geopolítica: el Ecuador está entre Colombia y Perú, los más grandes productores de cocaína del mundo. 96% de la cocaína suman estos dos países. Nosotros lo que estamos sufriendo es un desbordamiento, lo que llaman los americanos un spillover, del conflicto colombiano hacia el Ecuador. Aquí no hay grandes sembríos de coca, aquí no se produce el clorhidrato de cocaína, la pasta de coca. Somos la plataforma que se utiliza para la comercialización, un elemento geopolítico. Otro elemento geopolítico es nuestra ubicación en el mundo. La posición del Ecuador y la posición de las Islas Galápagos es realmente muy útil para facilitar el negocio criminal del comercio de la droga. Sume usted a esto la debilidad estructural del Estado y somos pues este espacio geográfico ideal para el negocio de los colombianos, del negocio de los peruanos, del negocio de los albaneses o de los mexicanos. Esa es una situación en la que se suman elementos geopolíticos, políticos, que nos tienen en la situación que estamos. General, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme. Una buena tarde. Nos acompañó Paco Moncayo, ex consejero de gobierno. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.